Un saludo al comerciante de bebidas que debe certificarse dentro del manejo higiénico de alimentos y bebidas, cumpliendo con BPM básicas, cumpliendo con la normatividad exigida por la resolución 2674 y además extendiendo esta capacitación hacia el decreto respectivo de bebidas. La Fundación Contactos Dharma, con un aval de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, les capacita de manera virtual o presencial para que podamos adquirir todo el conocimiento, tener el material de apoyo y cumplir a cabalidad con la exigencia de la norma. Por tema de pandemia, a raíz del COVID-19, salió la resolución 749, donde enmarca todos los protocolos de bioseguridad que deben ser cumplidos por los establecimientos que manejen alimentos y bebidas. Algunos de ellos son los puntos de desinfección, la demarcación de los mismos, la demarcación de la indicación donde el tapabocas es obligatorio tanto para el personal como para el cliente, la señalización del distanciamiento, la señalización del ingreso, la señalización del aforo que debe tener dentro del establecimiento y muchos otros protocolos que deben estar consignados en un documento para cada establecimiento. Dentro de esos protocolos hay dos acciones principales para prevenir el COVID y son el uso obligatorio del tapabocas y el lavado correcto de manos. Exigirnos unos a otros tener las manos limpias es un derecho de todos. Las manos limpias salvan vidas. Si yo me cuido, te cuido. Y si tenemos esta indicación como una de las mayores acciones para poder prevenir el COVID, debemos generar esta conciencia de hacerlo realmente de la manera correcta. La resolución 2674 del año 2013 exige 10 horas de capacitación y las hemos dividido en un primer ciclo donde vemos generalidades de la resolución, BPM, contaminaciones, ETA, PEPS, cada una con su respectiva definición y obviamente dentro de la capacitación se extiende esa explicación con ejemplos y demás. Aquí solamente tenemos un resumen. El ciclo 2 contempla el plan de saneamiento, la norma HACCP y un proceso de comparación entre el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 del año 2013. Uno de los objetivos de la capacitación y de este resumen en particular es tener claros los términos técnicos en que cualquiera de los funcionarios nos pueden preguntar cuando hacen la revisión de los negocios. Inocuo significa producto apto para el consumo humano y debemos manejarlo a nivel de alimentos y a nivel de las bebidas. Solamente la inocuidad que tengan nuestros productos garantiza el buen servicio al cliente sin afectar su salud. BPM, buenas prácticas de manufactura. ETA, enfermedad transmitida por alimentos, y cuando estamos hablando de bebidas, generalmente nos proyectamos a una intoxicación por licor adulterado o por licores que son elaborados de manera rudimentaria. Sin embargo, debemos enfocarnos a que hay muchos otros antecedentes que pudieran llevarnos a una enfermedad transmitida por alimentos también desde el área de las bebidas. Para resumir esa definición de lo que es una ETA, colocamos un ejemplo donde 3 personas consumen productos que fueron contaminados con algún tipo de bacteria o de virus. Las 3 consumieron exactamente lo mismo y reaccionaron de manera diferente. Una con un vómito o una diarrea, la otra se debe ir al hospital y la otra se muere. Todo depende del sistema inmunológico. Quien tiene defensas altas, el cuerpo está diseñado para sacar lo que no le sirva. Quien tiene defensas medias requiere esa ayuda médica, se puede morar en el hospital y se salva.
y las personitas que tienen las defensas bajas, como diríamos en salud, el paciente tiene las defensas en el piso, si consume un producto que no está inocuo, le puede ocasionar la muerte y aquí es donde debemos ver la dimensión que debemos tener como manipuladores de alimentos en los cuidados para que nuestros clientes puedan estar tranquilos de consumir realmente los productos garantizados e inocuos de nuestro establecimiento. Aquí un paréntesis para ver el COVID-19 en su forma que tiene algunas patitas, lo diríamos coloquialmente, que son las que se adhieren al sistema respiratorio y por eso es importante el correcto lavado de manos. Se nos habla de un mínimo de 20 segundos y es enfatizar, ese mínimo de 20 segundos es el contacto del jabón con la piel. Sin jabón no logramos debilitar este virus. PEP significa primeras en entrar, primeras en salir. Si lo estamos hablando desde materias primas, lo primero que llega al establecimiento es lo primero que se va a usar. Si lo miramos desde alimento preparado, lo primero que se prepara es lo primero que se va a servir. Si hablamos de las mezclas que hagamos, los primeros cócteles que se prepararon son los primeros que se van a servir. Y cuando nos hablan del sistema PEPS, es esta rotación en el almacenamiento de productos. Así que siempre se debe mantener el cuidado, revisar la rotulación, revisar las fechas para estar constantemente en esta rotación de todos los productos y a eso es lo que técnicamente le llamamos el sistema PEPS. Algunas de las bacterias que ocasionan las setas, las resaltamos acá, la salmonela, se encuentra en el huevo, el pavo y el pollo. La enfermedad que ocasiona es la salmonelosis. Los cuidados para el pavo y el pollo, mantenerles la cadena de frío. Los cuidados con los huevos, la norma nos dice que no pueden estar expuestos al ambiente, por eso se exige la cubeta de tapa o en el caso de la cubeta tradicional, colocar una cubeta vacía encima de manera que no se volatilice la salmonela por todo el negocio. El cisticerco se encuentra en la carne de cerdo, ocasiona una enfermedad denominada cisticercosis. Cuando se va por médula espinal, ocasiona esta inflamación en el cerebro que puede llevar al paciente incluso a quedar como un vegetal. Por eso siempre se deben tener las precauciones, trabajar con carnes que estén certificadas y aprobadas por el INVIMA. De lo contrario, siempre se debe tener la precaución con esta carne, darle una excelente cocción. Cuando vienen de sitios certificados, obviamente son sitios asépticos y son cerdos que se vacunan contra el cisticerco al nacer. Dentro de la capacitación de 10 horas, la Secretaría nos pide dar algunos apartes de nutrición porque estamos capacitando manipuladores de alimentos. En este resumen solamente vamos a hablar brevemente de la carne de cerdo, cuyas propiedades son el tener una vitamina muy importante que es la tiamina o la B1, que en el caso del ser humano a nivel de los niños en crecimiento óseo y muscular es excelente. También a las personas que son alérgicas a la picadura de insectos les formulan a veces unas tableticas de tiamina y la carne de cerdo la contiene. También el proceso en el ácido úrico para personas que tienen problemas inflamatorios articulares, sería más sano consumir el cerdo que la carne roja. No obstante, por desconocimiento, a veces no se aprovechan las propiedades de esta carne. En el caso de pacientes con cirugía de corazón abierto, con marcapasos, el médico clínico les dice, pueden consumir cerdo y no deberían consumir carne roja, en este caso porque la hemoglobina le puede engrosar la sangre y obstaculizar ese transcurso por el marcapasos. El Clostridium botulinum es una bacteria que puede sobrevivir sin oxígeno, así que generalmente la vamos a encontrar en envases inflados. A veces el envase de un yogur puede estar inflado y en el momento de destaparlo hace como una explosión. Es porque allí está esta bacteria. Puede ser que la fecha de vencimiento aún esté vigente, pero si vemos que el envase cambió, es un producto peligroso que se debe desechar. La enfermedad que ocasiona es el botulismo, la cual se caracteriza en su fase más avanzada
porque la persona tiende a tener lo que llamamos ojos saltones, tienden a salirse de la órbita. Esto ya cuando está muy avanzado, porque en los inicios ya vimos que todo depende del sistema inmunológico, así que algunos pacientes presentarán diferentes síntomas como dolor de cabeza, otro dolor de estómago, otro tendrá fiebre, pero ya en la fase final es una enfermedad que se caracteriza mucho en los ojos. El Clostridium botulinum es una bacteria que a nivel de laboratorio se utiliza como base para el famoso Botox. Debe ser controlado y regulado por laboratorios certificados, ya que la bacteria puede ocasionar efectos secundarios como la afectación del nervio facial y por ello se llega a deformación del rostro a futuro. En las latas también puede estar el Clostridium y además otro cuidado es rechazar las latas golpeadas. El químico que se encuentra dentro de las latas para proteger el producto también se vuelve tóxico. Así que cuando la lata fue golpeada, ese producto ya cayó en el producto, deséchelo. Evite consumir este tipo de productos. El mismo químico que está dentro de la lata, el solo contacto con el aire lo vuelve tóxico. De ahí la indicación de cuando se abre una lata, pasar de manera inmediata el producto a un recipiente de vidrio o de plástico o de cerámica. Viene la brucela, que ocasiona una enfermedad denominada brucelosis. En el animalito, en la vaquita, la brucelosis ocasiona que aborte. Por eso la indicación es que la carne y la leche que consumimos debe venir de fincas certificadas libres de brucela. Cuando una mamita está en embarazo y consume leche o carne de un animal que estuvo enfermo, puede también abortar o puede tener tanto ella como su bebé complicaciones de salud que igual difieren mucho de acuerdo al sistema inmunológico. La Escherichia coli, resumida como E. coli, es una bacteria que se encuentra en la materia fecal. No obstante, escuchamos cómo determinados alimentos se han contagiado con E. coli y ocasionan intoxicaciones alimentarias. ¿Cómo llega la E. coli a los alimentos? Por un lavado de manos incorrecto. Reiteramos el tema del lavado de manos mínimo 20 segundos. Además, cuando se les pregunta cuántas veces en el día deben lavar sus manos, la respuesta correcta es cada cambio de proceso. Evitemos respuestas como muchas veces, las necesarias, porque todas ellas serán tomadas como respuestas abiertas. Debemos concientizarnos que las manos se lavan cada cambio de proceso. La leptospira es una bacteria que se encuentra en roedores y aunque algunos asumen que en las botellas jamás pasaría un roedor, debemos tener muy presente lavar, desinfectar constantemente estanterías, botellas, envases, porque ahí pudo haber pasado el ratón, deja la bacteria y estaríamos ocasionando o exponiendo a nuestros clientes a una leptospirosis. Los procesos de limpieza y desinfección. Muchas veces nos preguntamos si lavar y desinfectar se puede hacer en un solo paso y de hecho se ha caído en el error de mezclar el jabón, el hipoclorito, realizar esa limpieza y desinfección cuando la persona termina luego con dolor de cabeza, con ojos rojos, y en ese caso se está afectando bronquios y pulmones, además de estarse exponiendo a un futuro cáncer. Por lo tanto, la limpieza y desinfección se debe hacer en dos pasos. El primero es lavar, retirar lo visible de una superficie, sea del piso, de los mesones, de una silla, y eso se hace con agua y jabón. El segundo paso es desinfectar, donde hacemos una dilución con hipoclorito para poder retirar aquellos microorganismos que no podríamos ver sino a través del microscopio. Ahora, la medida. ¿Cómo debemos medir el hipoclorito?
Está prohibida esa medida a chorro o con la tapita, como suelen responder. Siempre junto a los químicos que tengamos para limpieza y desinfección, se debe tener la jeringa o el vasito medidor para demostrarle al funcionario que realmente conocemos esas diluciones y las estamos realizando de la manera correcta. Recordemos siempre que el primer punto es por protección de la salud del trabajador del área alimentaria y el segundo punto para que las superficies queden realmente desinfectadas. Ahora viene la pregunta, ¿cuáles son los 4 grupos de contaminación y cómo tú los previenes en tu área de trabajo? Cuando no tenemos claras este tipo de respuestas, nos van a bajar muchos puntos en esa calificación que nos están haciendo en el negocio. Porque partimos de un principio. Si no conocemos el concepto, es muy difícil poder prevenir. La contaminación física es una partícula inerte que cae en la bebida. Y a menos que sea una cena romántica y esté el anillo de compromiso en una copa de champán, cuando cae cualquier tipo de accesorio en una bebida, le podemos ocasionar una laceración grave en las vías respiratorias y digestivas a la persona. Partículas como vidrio, como plástico, todo eso incluye dentro de contaminación física, pero principalmente hablamos de los accesorios. Y por eso la norma nos dice que no se deben utilizar los accesorios cuando estamos trabajando en alimentos y bebidas. La contaminación biológica se refiere al ser vivo que cae en esa bebida. Podemos colocar como ejemplo los insectos porque los podemos visualizar. Sin embargo, también dentro de esa contaminación biológica está incluido el estornudo, la saliva y la sangre. La norma nos dice que si el manipulador tiene una cortada, debe ser retirado del área de procesos hasta tanto sane. Muchas veces en los establecimientos alguien se cortó, no hay quien le reemplace el turno, así que debe continuar. ¿Cuál debe ser el proceso? Lavar y desinfectar esa herida, colocar micropore, jamás las curitas. Las curitas están prohibidas por la norma porque son muy fáciles de caer. Si es una herida más profunda, se va a colocar una gasa quirúrgica fijada con micropore, lo que llamamos un apósito, y se va a colocar el guante siempre. La contaminación química está dada desde diversos aspectos. Cuando nos preguntan cuáles son los agentes químicos que se tienen en el establecimiento, cada uno enumerará de acuerdo al sitio donde está lo que está utilizando. Cuando nos dicen que hay otros factores que pueden dar un reporte de contaminación química en el establecimiento, se refieren al gas, ya que si el funcionario percibe una fuga de gas, va a reportar todo el establecimiento en contaminación química. Y otro de los agentes es el óxido, que en cualquier elemento, en la estantería metálica se presenta mucho, o en las partes debajo de los congeladores. Estar muy pendientes de cuidar esas superficies para protegerlas del óxido. Y luego, cómo el manipulador contamina químicamente los productos. En el caso de las damitas con el maquillaje, el esmalte, los perfumes, y en el caso de los caballeros cuando se aplican geles y lociones. Recordemos que esta parte de la norma, cuando nos dice que no debemos utilizar ningún tipo de químico en nuestro cuerpo, en nuestro físico, viene porque es mantener la protección de la salud, ya que todos estos elementos de maquillaje se elaboran con una serie de polímeros y de proteínas. La proteína es el alimento favorito de las bacterias y cuando estamos en sitios de calor y humedad, pues vamos a estar propensos a que estén las bacterias ahí. A futuro se va a sufrir de conjuntivitis y una serie de enfermedades visuales. No hay el tiempo de explicarlas en este resumen, pero sí el llamado de atención y generar la conciencia para que dejemos de utilizar el maquillaje cuando estamos trabajando. La contaminación cruzada, cuando estamos haciendo las preparaciones, debemos utilizar un área
que esté totalmente limpia, que no haya ningún agente que nos pudiese contaminar los productos. Igual, cuando estamos en el área de almacenamiento, tener muy en cuenta que no haya ningún tipo de contaminación cruzada entre cada uno de los productos. La contaminación cruzada por área también se puede dar cuando se retiran del área de trabajo para ir al baño y no tienen en cuenta al retirarse el uniforme. Sabemos que en el baño hay infinidad de bacterias, principalmente una que acabamos de ver, que es la E. coli, y el virus de moda, que es el COVID-19. Imaginemos si solamente esas dos se pegan en el uniforme y se devuelve la persona al área de procesos, la contaminación que estamos llevando. Además, reiterar que hay millones y millones de bacterias en un baño, por lo tanto debemos generar esta conciencia. Además, cuando nos hablan de no llegar con uniforme desde la casa al trabajo y no regresarse con ese uniforme, pensemos que esto lo hace la norma para proteger la salud del trabajador y su familia. Y si lo vemos dentro del contexto hoy día del COVID, sabemos que debemos tener esas precauciones, llegar, retirarnos todo, bañarnos, desinfectarnos y luego sí saludar a la familia. Así que la norma desde antes ya estaba diciendo esto. ¿A dónde va a parar tu aceite usado? Sabemos que si se coloca en el grifo, los estudios han identificado que por un litro de aceite usado se están contaminando 1000 litros de agua. Por lo tanto, lo que se debe es reenvasarlo en un recipiente marcado como aceite usado para que sea llevado por empresas que le dan el manejo adecuado como el uso de jabones y combustibles. A veces en los establecimientos de bebidas no se maneja ningún tipo de alimento, pero en algunas ocasiones siquiera se fríen unas empanaditas. Y si no lo tenemos en el establecimiento, esto hace parte de lo que es la capacitación en BPM básicas y debemos mirarlo también desde un contexto desde nuestra casa o de un restaurante donde vamos a consumir un alimento. Uno de los factores por los cuales no se deben reutilizar los aceites es porque generan una serie de radicales libres que llevados al cuerpo nos están ocasionando envejecimiento prematuro. Además, que a futuro se presentan los cánceres a raíz de estos radicales libres. ¿Cómo se combaten? Con antioxidantes que están en las frutas, en las verduras, en algunas bebidas y en algunos suplementos. Estos temas de nutrición, la Secretaría nos pide ampliarlos. Igual reitero que en el resumen solamente se dan de manera muy rápida. La Fundación también deja la posibilidad, cuando quieren ampliar estos conocimientos, para poderse agendar en capacitaciones de 30 minutos, donde se van a dar más pautas que hacen parte de lo que es la capacitación general en manejo higiénico de alimentos y bebidas. Los productos obtenidos con esos aceites, los jabones. Ahora viene el requerimiento en cuanto a uniformes y presentación del personal manipulador de alimentos. Sabemos que debe estar ese personal dotado con todos los elementos que le garanticen al cliente la protección en el establecimiento donde está consumiendo sus productos. El requerimiento en cuanto a paredes en área de procesos nos pide que la pared sea lisa con pintura epóxica. Los ángulos entre paredes deben ser curvos y el guardaescobas debe ser tipo canaleta. Tenemos en cuenta que estos 3 puntos tienen un objetivo primordial, que es la limpieza y desinfección de estas áreas. La clasificación de los alimentos para la resolución se hace según el riesgo, clasificándolos en alto, medio y bajo riesgo. El INVIMA para cada uno de estos riesgos establece un documento. El registro sanitario está dado para alto riesgo, el permiso para bajo riesgo, para medio riesgo y la notificación para bajo riesgo. Tengamos en cuenta que en establecimientos de bebidas alcohólicas, cuando dicen no vendo ningún tipo de alimento, pero siquiera maneja una botella de agua. El agua, por ser un producto vital, está clasificada en alto riesgo y lo pueden comprobar cuando leen en la botellita de agua y dice registro sanitario INVIMA número
tal. Así que tengamos el cuidado. Así nuestro manejo sea solamente de bebidas, debemos cumplir con la capacitación que nos exige la norma a nivel general de manejo higiénico de alimentos y bebidas para poder garantizar la inocuidad de los productos. La prohibición del celular en área de proceso. Tenemos, según los estudios, establecido que en un centímetro cuadrado del celular existen 162.000 bacterias. Así que tengamos el cuidado. El cuidado es para todos, no solamente por los clientes, el cuidado es por cada uno de ustedes como manipulador de alimentos. Suele pasar que se llevan ese celular al baño. Ya dijimos que en el baño, dentro de millones y millones de bacterias, contemos con la E. coli y el COVID-19, además de todo lo que tiene, y luego llegan al área de procesos y dejan el celular cerca. Cuando utilizan los audífonos, la distracción puede ocasionar accidentes como cortadas, quemaduras y explosiones. La batería del celular es muy sensible al calor y han ocurrido casos donde puede explotar y son casos lamentables en los establecimientos. Cuando mantenemos el celular en el cuello, nos estamos dañando las vértebras cervicales. Y cuando utilizamos los audífonos, aquí tenemos un tímpano normal, un tímpano que ha sido perforado por exceso de ruido, por exceso de utilización de los audífonos. Y además en los jovencitos tenemos diagnosticado un proceso de vértigo que antes solamente ocurría en las personas mayores. Ahora se da porque junto al tímpano tenemos el centro de equilibrio y el uso irracional de los audífonos les puede llevar a este tipo de diagnósticos. Cuando hablamos de las toxinas, generalmente donde manejamos las bebidas, los cócteles, manejamos siquiera los limones o las naranjas. Y cuando vemos una fruta que empieza con un tono diferente, ahí está la toxina. Debemos estar muy pendientes de retirarla de inmediato porque nos va a dañar todas las frutas. Y además, si en ese momento llega una visita de secretaría, es un alimento que esa toxina ya se ha regado por todos los demás y vamos a perder la cantidad que haya de fruta por un solo limoncito dañado. Terminando la capacitación, salud por la inocuidad, la invitación, amigos comerciantes del área de bebidas, a cumplir con la norma para que esta nueva normalidad y esta reactivación sea excelente para todos, promoviendo siempre la salud de cada uno de ustedes y de sus clientes. Bendiciones.